Un cordial saludo. El ser humano se ve sometido permanentemente a situaciones que le generan tensión y estrés, especialmente la situación que estamos viviendo de incertidumbre. Este libro, Cuida tu salud mental, es una respuesta para que de manera práctica las personas desarrollen su potencial interior. Lo puedes conseguir a través de las redes sociales, la página web www.urielescobar.com.co y en los teléfonos que aparecen en pantalla. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Este programa es patrocinado por Psico, Salud y Transformación, una institución dedicada al tratamiento de las enfermedades, de los trastornos mentales y específicamente en lo que tiene que ver con las conductas adictivas. Tiene sus sedes en la ciudad de Pereira, en la ciudad de Cartago, y en la ciudad de Dos Quebradas. Próximamente tendremos una nueva sede en la ciudad de Barranquilla, Psico Caribe. Quiero, antes de comenzar el programa, desearles a todos ustedes un feliz y muy abundante en bendiciones 2021. Yo acostumbro a hacer meditación diariamente y en la meditación pido por el bienestar de cada uno de nosotros, de nuestro país, del mundo, que nosotros podamos superar esta trance tan complejo, tan difícil que vivimos el año anterior. Pero hay un elemento fundamental y es que debemos tener la ilusión, la esperanza de que hay una luz al final del túnel. Esperamos que en la medida en que comencemos con los procesos de vacunación, como ya se está haciendo en algunas partes del mundo, pueda ir mejorando la situación tan compleja, tan difícil que está viviendo la humanidad global. Este 2021 es un año muy especial porque Mente-Cuerpo cumple 5 años de estar al aire de manera ininterrumpida. Este es el primer programa del año. Hicimos la pausa, por supuesto, de fin y de principios de año, pero continuamos y en este momento sí que es importante estos programas que tienen que ver con la salud mental, porque uno de los aspectos que más se ha comprometido en esta pandemia es lo que tiene que ver con la salud mental de las personas. Por esto nosotros siempre tratamos en cada uno de estos programas de dar algunos elementos a la comunidad, a las personas, para que se apropien de ellos y puedan ayudarse a vivir de una mejor manera en una situación tan compleja y en tantos retos que nos plantea el mundo actual. Tengo que darle los agradecimientos a las personas que siempre nos siguen. Tengo que agradecer esa fidelidad. Ya hay muchas personas que están conectadas. Les voy a hacer a ustedes una propuesta. Este programa es muy especial. Quiero que participen, que hagan sus preguntas, que planteen sus inquietudes, porque es un tema de verdad muy importante. Hoy vamos a hablar acerca de la cannabis medicinal. Evidencia científica sobre sus usos terapéuticos. Es un tema en lo que tiene que ver con la cannabis como medicamento relativamente nuevo en nuestro país y también en el mundo, ¿no? Aunque ya hay suficiente evidencia científica de los beneficios que se pueden obtener. Vamos a hablar de muchas de estas actividades, de muchas de estas acciones de este que se considera un fármaco novedoso. Y también vamos a hacer el lanzamiento de la IPS Medican, eje cafetero,
una institución que va a estar, o una IPS que va a estar dedicada precisamente a el tratamiento de diferentes tipos de patologías utilizando la cannabis medicinal. Y para comenzar con el programa, tengo unos invitados que tienen un amplio reconocimiento, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Comienzo con la doctora Sandra Carrillo, invitada especial. Ella vive entre Panamá y Colombia, está en los dos países. La doctora Sandra es médica, tiene una maestría en gerencia en salud, está certificada en cannabis medicinal y además ella es la presidenta de la Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal. Ahora, antes yo con la doctora ya hemos tenido la oportunidad de compartir en otros momentos, en otros escenarios, y me contaba acerca de esa agenda tan apretada que tiene. El año pasado pues tuvo la oportunidad de compartir. Ella está dedicada mucho a esto de cannabis medicinal en diferentes partes del mundo, ¿cierto? Dando conferencias, instruyendo con respecto a los usos adecuados de la cannabis medicinal. Doctora Sandra, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctor Uriel. Para mí es un placer estar aquí y poder participar en este espacio tan importante, que es un espacio informativo y educativo, porque como todos saben, y como lo mencionó el doctor Uriel, el cannabis medicinal es un tratamiento que en este momento es novedoso, pero que si miramos retrospectivamente ha sido un tratamiento que ha sido utilizado inclusive miles de años, hasta los primeros usos datan desde 2000 años antes de Cristo. Vamos a hablar más adelante un poco de esto, pero agradezco este espacio porque la educación es un punto muy importante en los temas de cannabis medicinal para poder desmitificar el uso del cannabis medicinal. Gracias, doctor, por la invitación. Gracias a ti, gracias infinitas a ti, Sandra, que siempre estás dispuesta para apoyarnos. Y también un gran amigo, tenemos un afecto, una hermandad desde hace bastante tiempo, el doctor Guillermo Castaño, desde Medellín. Es médico especialista y tiene maestría en farmacodependencia, además es especialista en patología dual, o sea, el trastorno doble, PhD en psicología de la salud, certificado en cannabis medicinal, y es una persona de un amplio recorrido a nivel nacional e internacional. Guillermo, para mí siempre es un honor poder compartir contigo porque te considero un profesor, alguien que siempre nos enseña. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, amigo. Un saludo especial para todos los que nos acompañan esta noche. Un saludo especial también para la doctora Sandra, muy complacido de compartir esta noche este tema novedoso, pero también con unos ingredientes importantes a comprender a la hora de que las personas se animen a recibir como tratamiento complementario productos derivados del cannabis, que como decía la doctora Sandra Carrillo, milenariamente ha sido utilizado, recientemente en Colombia a partir del año 2016, legalizado para usos medicinales, y sobre lo cual hay bastantes expectativas para los pacientes, sobre todo con enfermedades crónicas que tienen difícil tratamiento, que reciben mucha medicación y donde los derivados del cannabis pueden tener una indicación muy especial. Complacido de acompañar al doctor Uriel en el lanzamiento en el eje cafetero de el primer consultorio, la primera IPS dedicada a asesorar a los pacientes para recibir cannabis medicinal. Seguramente en el desarrollo de este programa se irá a presentar un poco las sedes donde tendremos en Pereira una sede de Medican, y allí podrán perfectamente los pacientes consultar con el doctor Jaime un poco sobre estos temas. Gracias nuevamente, doctor Uriel, y complacido pues de poder participar esta noche.
Gracias, Guillermo. Bueno, vamos a comenzar. La doctora Sandra ya nos dio unos pequeños apuntes. La cannabis conocida desde 2600 años antes de Cristo, una relación que el ser humano ha tenido con esta planta y es una relación muy controversial. A lo largo de la historia se han sucedido toda una cantidad de situaciones en la relación del ser humano con respecto a la cannabis. Bien, entonces vamos a comenzar, Sandra, te propongo lo siguiente, que hablemos con respecto a qué es la cannabis y cuáles son los usos que tradicionalmente se le han dado a esta planta. Claro que sí, doctor. Cannabis sativa es una planta que es una especie herbácea de la familia Cannabacea. Esta es una planta que es una planta dioica. En términos generales, esta planta se encontró y fue originaria de las cordilleras del Himalaya y de Asia. Obviamente, como todos saben, se han venido trayendo sus semillas a Occidente y ha estado siendo distribuida en otros continentes. Los usos que se le han dado al cannabis han sido unos múltiples usos y de aquí la importancia tan grande que tiene esta planta, porque esta es una planta que el día de hoy vamos a tratar el tema de su uso como medicina, pero nuestros ancestros la han venido utilizando por miles de años, como decía el doctor Castaño, para otros tipos de usos, como lo son para fibras, para textiles, para materiales de construcción, las mismas semillas, de las semillas se extrae un aceite, que los aceites se pueden utilizar para hacer combustible, también la misma semilla se puede utilizar para hacer alimentos. La planta es una planta muy versátil que tiene muchísimos usos, es una planta que sirve para alimentos, sirve como proteína, sirve para estos aceites que tienen otro tipo de aplicaciones en la industria, para fibra, para textiles. Entonces, aquí vemos una versatilidad de una planta que lastimosamente fue demonizada por una época, pero que venía siendo utilizada, inclusive como lo dijo el doctor Uriel, desde hace más de 2600 años antes de Cristo. Fue utilizado por los hindúes, fue utilizado por los griegos, era ampliamente utilizado en la medicina china, en la farmacopea china, fue utilizada ampliamente por un médico muy famoso que era el médico persa Avicena y está inclusive en el canon de medicina de Avicena reportado cuál era el uso del cannabis medicinal para tratar diferentes patologías. Entonces, estamos hablando que estamos en una era de redescubrimiento del cannabis como medicina. Lastimosamente, cuando se dio la prohibición, se perdió toda esa historia que teníamos, toda esa evidencia que teníamos, tanto médica como científica, de cómo era que funcionaba para nuestros ancestros, pero hay muchos reportes en libros y como les decía, en la medicina china y en la medicina oriental y en la medicina hindú se utilizó por mucho tiempo, fue traída inclusive a Occidente por un doctor irlandés muy famoso que se llamaba el doctor William O'Shaughnessy, que después de vivir mucho tiempo en la India y en Oriente, vio cómo todas estas culturas milenarias utilizaban el cannabis como medicina y lo trajo a Occidente y desde ahí se empezó a utilizar. Empezamos a ver por muchos años cómo se vendían tinturas y preparaciones de cannabis medicinal en las farmacias, inclusive empresas farmacéuticas y compañías farmacéuticas las comercializaban hasta que, como les comentaba, llegó la prohibición y se perdió un poco ese legado, pero afortunadamente estamos retomando todas esas bondades que tiene la planta, toda esa cantidad de cannabinoides y el potencial que tiene para ayudar a pacientes en tratamiento de diversas patologías. Hoy día los usos que le estamos dando en medicina son usos muy importantes, muy amplios y que traen a los pacientes una esperanza en cuanto a la mejoría
de ciertas condiciones, como lo decía el doctor Castaño, como patologías crónicas específicamente y degenerativas, en las que otro tipo de tratamientos ya han fallado. Entonces pienso que esta planta está retomando el protagonismo que merece, pero de todas maneras debe ser tratada con respeto, tratada con profesionalismo, porque estamos hablando de medicina y por ser medicina tiene sus indicaciones, tiene sus contraindicaciones, pero es una planta muy noble. Estamos redescubriendo todo su potencial y como lo mencionaba el doctor Uriel, ha salido mucha evidencia científica. Por muchos años han estado trabajando científicos a nivel mundial y finalmente se ha destapado. Se están destapando de nuevo todos los secretos de los potenciales usos del cannabis medicinal. Bueno, hay algunos puntos que ha tocado la doctora Sandra que son muy importantes y me gustaría, doctor Guillermo, que explicitaras un poquito más sobre estos aspectos. Ella mencionaba que el uso de la cannabis se ha demonizado, ¿no? Que ha habido una serie de restricciones, una serie de mitos con respecto al uso de esta planta. ¿Qué nos puedes decir tú a ese respecto? O sea, ¿por qué llegamos a un punto en el cual esta planta fue, todos estos usos, digamos, medicinales que se le conocen desde la más remota antigüedad, por qué eso se perdió y la marihuana, o en este caso la cannabis, fue considerada como algo que le podía hacer mucho daño al ser humano y llegó incluso hasta como sucede en algunos países todavía en las cuales está como una sustancia de tipo ilegal? Sí, el tema del cannabis es una planta dioica, como decía la doctora Carrillo, que tiene 450 sustancias distintas. Y dentro de esos hay una línea muy importante desde donde estamos obteniendo resultados para el tratamiento de algunas enfermedades que se denominan cannabinoides. También existen otros compuestos dentro de esta planta que son los terpenoides y los flavonoides que ayudan y complementan mucho la acción de los cannabinoides. Pero dentro de los cannabinoides existen algunos que tienen un efecto psicodiléptico, es decir, que alteran la percepción de las personas. Buscando ese efecto de manera muy temprana, por ahí desde la década de 1958 a 1960, empezó a hacer uso el movimiento hippie de la marihuana, consumiendo la sustancia, sobre todo para buscar efectos psicoactivos. Esos efectos psicoactivos eran precisamente un poco de relajación, un poco también de alterar la conciencia para tener alucinaciones, para intentar también relajarse y tener un mejor sueño. Y eso empezó a hacer que la Organización Mundial de la Salud, a través de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, se incluyera muy temprano el tema del cannabis dentro de las drogas psicoactivas y se declarara su ilegal, que se fuera ilegal, precisamente por esos usos desafortunados que se empezaron a tener buscando alteraciones de conciencia. Desde ese entonces se limita muchísimo el tema de la investigación en el cannabis, pese que el doctor Rafael Mecholán muy temprano, desde por allá de 1960, empieza a descubrir lo que más tarde se llamaría el sistema endocannabinoide. La ilegalidad de la sustancia hizo que se detuviera mucho la investigación y que solo hasta más o menos la década de 1980 se empezara nuevamente a investigar y a mirar las posibilidades terapéuticas que tenía el cannabis. Para diferenciar un poco, un asunto es el uso de marihuana para uso recreativo,
que es lo que hizo que se satanizara un poco al cannabis o a la marihuana, y otro, los usos terapéuticos del cannabis, enmarcado dentro de la medicina y enmarcado a partir de la evidencia científica que implica el uso de los cannabinoides, algunos de ellos muy investigados ya y algunos de ellos manejados con cuidado. Y cuando digo algunos de ellos manejados con cuidado es que muchos pacientes se benefician del delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el que produce psicoactividad y que puede producir dependencia, que puede producir mucha somnolencia, que puede producir alucinaciones, que puede producir síndrome motivacional y que inclusive en personas que tengan alguna predisposición puede terminar produciendo cuadros psicóticos o cuadros de esquizofrenia. Cuando una persona consume marihuana para uso recreativo, como conocemos típicamente el marihuanero de la esquina, consume marihuanas con altos contenidos de tetrahidrocannabinol y muy poco contenido de otros componentes que son de alguna manera protectores y que minimizan el efecto del tetrahidrocannabinol, por ejemplo, el cannabidiol o el CBD. Cuando esa persona consume altas dosis y altas cantidades de tetrahidrocannabinol, además fumado, que tiene unas implicaciones pulmonares y para la salud muy importantes, busca es tener momentos alterados de conciencia. Con el cannabis medicinal, formulado por un médico experto en el tema, nunca se busca ese estado alterado de conciencia, se busca que el tetrahidrocannabinol, el cannabinol o el cannabidiol o la cannabinerina u otros cannabinoides tengan un efecto terapéutico a través del sistema endocannabinoide que regula muchas funciones en el cuerpo, entre ellas el dolor, entre ellas el apetito, entre ellas el sueño, entre ellas la parte gastrointestinal, entre ellas los movimientos, por ejemplo, las alteraciones del movimiento como el Parkinson, entre ellos la memoria, como por ejemplo el tema del CBD útil para el Alzheimer, por ir introduciendo algunos elementos importantes, y eso hizo que se satanizara tanto. Sí llama la atención una cosa, es que pese la satanización que se le hizo a la marihuana, por esos usos recreativos buscando estados alterados de conciencia, las personas ahora confían en ese producto y en mi consulta, que tengo muchos pacientes, la gran mayoría de mucha edad vienen confiando en que el cannabis le aliviará muchos de sus males y que no tienen miedo de que se vuelvan adictos porque eso va a estar manejado por un médico a unas dosis precisas, con un tratamiento específico para una patología específica, y eso me ha gratificado muchísimo porque no hay preocupación por las personas mayores cuando dicen esto va a ser manejado por un médico. Y lo otro es que lo que estamos haciendo en medicina es coger la planta de la marihuana, descomponerla en todos sus productos, tomar algunos productos y hacer un preparado magistral como una especie de receta específica para una patología. Entonces, unos necesitarán más THC, tetrahidrocannabinol, otros más CBD, cannabidiol, otros necesitarán una relación un poco más igual de 1:1, de 3:1, más CBD que THC. Y los formados en el tema de cannabis medicinal sabemos muy bien cuándo no dar cannabis medicinal, cuándo está contraindicado el cannabis medicinal, en qué momento suspender el tratamiento de cannabis medicinal, y el seguimiento que hacemos a los pacientes es muy preciso y muy particular, precisamente para evitar efectos adversos. Todos los medicamentos, incluyendo el cannabis, producen efectos adversos. Un simple acetaminofén que tanto usamos produce problemas hepáticos cuando se abusa de él y no es formulado adecuadamente por un médico. El ibuprofeno produce problemas renales también, pues el cannabis puede producir problemas, pero curiosamente es una sustancia muy benévola que ofrece muy pocos efectos adversos, es muy segura, el riesgo de sobredosis o de intoxicación es muy bajito, y de eso es que nos aprovechamos nosotros. Seguramente ahora profundizaremos más en todo el sistema endocannabinoide y demás, pero eso es un poco, doctor Uriel, el por qué terminó tan satanizado eso. Esa satanización hizo que se prohibiera
el cultivo y la comercialización, y eso frenó toda la investigación al respecto. Ahora empezó a liberarse eso, y por eso en Colombia se acaba de aprobar, o se acaba, no, ya llevamos desde 2016, el cannabis para uso medicinal, con todas estas cosas que estamos comentando. Bien, ya hemos hecho una distinción muy clara entre los usos recreativos y los usos medicinales. A partir de la segunda sección de este programa, ya nos vamos a centrar específicamente en los usos medicinales de la cannabis, cuál es la evidencia científica que hay, y lo que le interesa a muchos de los que nos están siguiendo, en qué tipos de trastornos físicos o emocionales se ha demostrado que hay una evidencia científica clara sobre la utilidad del cannabis medicinal. En este momento les comento, doctores, que nos están siguiendo muchas personas, y quiero recordarles lo siguiente. Cuando yo comencé, para los que se están conectando recientemente, les dije que aprovechemos la presencia de los expertos para, si tienen algunas inquietudes, puedan plantearlas y resolverlas en la segunda parte. Quiero darle los agradecimientos que nos están siguiendo a Gisette desde Chía, a Consuelo Bolívar, a Dairi Soto desde Barranquilla, a Ana Felisa Ropero, Bogotá, Mónica Torrenegra de Barranquilla, Gloria Restrepo de acá de Pereira, del Eje, Luz Amparo Vázquez, Aleida Vallejo, Mario Hernán Mier, creo que es desde Pasto que nos está siguiendo, Guillermo Giraldo, David Ricardo Cardona, nuestro gerente de la institución de SICO, un cordial saludo, Mauricio Loaiza, Elizabeth Vargas, Guillermo Herrera, gran amigo, psicólogo desde Cartago, Heidi Castaño, William Hernández, mi hermana Wilda desde Barranquilla, un cordial saludo, hermana, Ciro Alfonso Gómez, Marlinson Almanza, Mónica Calderón, Paula Lara desde Barranquilla, María Eugenia Medina y muchas otras personas que voy a ir, en la medida en que el tiempo nos los permita, dándoles el saludo y el agradecimiento por seguirnos. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Hola, un cordial saludo. Comenzamos con una nueva jornada, un nuevo año. Ya el 2020 pertenece al pasado, fue un año muy difícil, muy complejo, y comenzamos el 2021. Para comenzar este año debemos tener un elemento fundamental, y es la ilusión, que no muera la ilusión. Debemos tener ilusiones de que este año nos va a ir mejor, que este va a ser un año en el cual las metas, los proyectos que nosotros nos hemos propuesto se van a convertir en una realidad, y así será. Desde el punto de vista psicológico y emocional, los seres humanos somos constructores de nuestro destino, pero para construir ese destino se necesita estos elementos fundamentales: tener esperanzas, tener ilusiones, tener fe en las posibilidades que nosotros como humanos tenemos, como individuos tenemos, para superar las dificultades que se nos presenten en la vida cotidiana y hacer realidad esos sueños que nosotros tenemos para nuestra vida. Así va a ser, así será, porque es lo que nosotros hemos decretado. Tener esa fe, tener esa ilusión es fundamental para cumplir nuestras metas. Que estés muy bien.
Bueno, continuamos con nuestro programa, el cannabis medicinal. ¿Cuáles son las evidencias científicas sobre los usos terapéuticos? Ya nosotros conversamos en la primera sección de este programa con respecto a cuál ha sido el desarrollo histórico, el conocimiento que se tiene actualmente sobre el cannabis, y nos vamos a centrar en esta segunda parte a lo del cannabis medicinal. En este programa, además, vamos a hacer el lanzamiento de la IPS del Eje Cafetero Medican, que es una institución que está funcionando en varias partes del país bajo la dirección de uno de nuestros invitados, el doctor Guillermo Castaño, pero también la doctora Sandra Carrillo está muy vinculada en Medican. Entonces, para nosotros en el Eje Cafetero es un verdadero honor y un verdadero placer poder presentarles a ustedes esta IPS que va a estar dedicada exclusivamente al manejo médico de la cannabis medicinal para las diferentes patologías que ya vamos a mencionar inmediatamente. Tenemos acá en este momento el doctor Jaime Guayacán, que es el médico encargado y que ya ha recibido su capacitación y su certificación en cannabis medicinal. De igual manera también yo he hecho el acompañamiento gracias a la tutoría y la enseñanza que hemos recibido tanto de el doctor Guillermo como de la doctora Sandra. Bien, doctora Sandra, el doctor Guillermo al final hablaba sobre aspectos que son muy importantes y tiene que ver con los diferentes componentes. Ya nos vamos a centrar exclusivamente en los usos terapéuticos. Hay una serie de componentes de los cannabinoides, entonces me gustaría que usted nos ampliara un poco sobre ese espectro, porque esa es la base de estas sustancias, de estos preparados magistrales que se trabajan no solamente pues en Medican, sino en todas partes del mundo donde está manejando el cannabis medicinal. Claro que sí, doctor Uriel, eso es un punto muy importante porque como ya mencionó el doctor Castaño, la planta del cannabis es una planta muy compleja, tiene muchísimos componentes, tiene más de 140 cannabinoides, tiene más de 100 terpenoides, tiene flavonoides y tiene otra cantidad de compuestos que cada uno de ellos tiene una acción específica en el cuerpo. Entre los cannabinoides que han sido más estudiados, actualmente se encuentran el CBD, que es el cannabidiol, y el delta 9 tetrahidrocannabidiol, que es el THC, el más conocido THC. Tenemos otros cannabinoides como son el CBG, CBN, THC, THCV, las formas ácidas CBDA, THCA. Bueno, es una cantidad de componentes, pero los que más han sido estudiados y hay más reportes ahora mismo en la literatura ampliamente son el CBD y el THC. El CBD es un componente de la planta que no es psicotrópico, no produce esos efectos de intoxicación o de alucinaciones, pero tiene un potencial muy alto en el tratamiento de diversas patologías. El THC, como ya lo mencionó el doctor Castaño, es un componente de la planta, un cannabinoide que tiene sus características psicotrópicas, pero que bien utilizadas esas características psicotrópicas bajo la dosificación correcta, puede beneficiar mucho al paciente porque aparte de estas características psicotrópicas tiene un potencial altísimo en manejo de dolor, de náuseas y ya para hablar un poco más de otros cannabinoides que son cannabinoides menores que están siendo muy estudiados, tenemos un ejemplo el THCV, que es un cannabinoide que está siendo estudiado ampliamente para el tratamiento en pacientes que tienen obesidad y diabetes. Hay otro cannabinoide que está siendo muy utilizado y muy estudiado que es el CBG, que es como el cannabinoide madre del que se derivan los otros cannabinoides. Tenemos el CBN, tenemos las formas ácidas que es el CBDA y el THCA,
que actualmente están ganando mucha popularidad precisamente porque tienen unas características muy especiales para tratamientos como antiinflamatorios, como neuroprotectores, como antiproliferativos, pero vamos a enfocarnos actualmente en lo que tenemos en Colombia, los desarrollos de las formulaciones magistrales, como lo mencionó el doctor Castaño y el doctor Uriel. En Colombia tenemos acceso a una modalidad muy importante para el tratamiento de los pacientes que se llaman formulaciones magistrales. Es que en estos laboratorios se preparan unas fórmulas específicas con las mezclas de ciertos cannabinoides, como ya les mencioné, entre ellos el CBD y el THC. De acuerdo a los ratios o a los porcentajes de cada uno de estos cannabinoides que se utilizan, es que el médico decide para qué tipo de patología se va a utilizar y qué tipo de enfermedad va a tratar en cada paciente. El cannabis, como les decía, es una planta que no solamente es una sola, tiene diferentes genéticas y diferentes variedades. Por eso es que, como decía el doctor Castaño, la que utilizan para fumar marihuana en la calle es una variedad que tiene contenidos altísimos de THC, que es el que tiene todas esas propiedades, y ya como el doctor Castaño bien lo explicó. Cuando uno va a tratar otro tipo de patologías, uno utiliza variedades diferentes. Hay una variedad del cannabis que tiene alto contenido, rico contenido en CBD. El CBD tiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas, ansiolíticas y no tiene esos efectos psicotrópicos que tiene el THC, y hay variedades que producen los dos cannabinoides CBD y THC de manera balanceada, y aquí es donde decimos que la medicina es un arte, porque por eso es tan importante que el paciente consulte a un médico, porque el médico es el único que puede saber qué variedad de esta planta, qué quimiotipo o qué genética es la que el médico va a utilizar para tratar qué tipo de patología. Entonces, aquí es donde definitivamente tenemos que entrar a desmitificar el uso, como lo dijo el doctor, de uso recreativo y uso medicinal. En Colombia se legalizó exclusivamente el uso medicinal, y gracias a Dios somos uno de los pocos países en Latinoamérica en el que los pacientes tienen acceso a un tratamiento regulado por el INVIMA y por el Ministerio de Salud. Es decir, cuando ustedes van a una clínica, a una IPS como Medican, ustedes el tratamiento que van a recibir es un tratamiento que está registrado y avalado por el INVIMA y por el Ministerio de Salud. No es que están comprando productos en la calle que son de dudosa procedencia y que no sabemos qué reacción va a tener. Entonces, esto es algo muy importante para Colombia y que pone a Colombia en la cabecera de muchos países latinoamericanos. Un punto muy importante también de hablar es que el 2 de diciembre del año pasado, la Comisión de Drogas y de Narcóticos dio un paso muy importante, y fue que removió el cannabis de la lista número 4, de la categoría 4. Esta categoría 4 tenía el cannabis por más de 60 años, incluido con la heroína. Se tenía en esta categoría 4 estas drogas o estos productos que son altamente tóxicos y adictivos y sin ningún valor terapéutico. El 2 de diciembre en Viena, la Comisión de Narcóticos y la Organización de las Naciones Unidas, por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, removió el cannabis de la categoría 4. ¿Y por qué lo removió? Porque la Organización Mundial de la Salud le dijo, quitémoslo de ahí porque está demostrado que el cannabis es medicina, que el cannabis tiene propiedades medicinales. Entonces, ahora eso es algo muy grande para todos, porque a nivel mundial, actualmente reconocido por la Organización Mundial de la Salud, el cannabis es medicina.
hablando de esto, seguimos a lo que habla de lo que es la evidencia científica. Actualmente, como lo decía el doctor Castaño, desde los 80, científicos a nivel mundial han venido haciendo investigación, pero por todo este tipo de prohibiciones que tenían más bien un tinte político, no se podía hacer mucha investigación. Sin embargo, científicos y médicos en Israel, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, han seguido haciendo investigación, y la evidencia científica más fuerte que se ha encontrado en estudios que han sido muy bien formulados, estudios randomizados, doble ciego, que son estudios que para un médico representan evidencia científica sólida. Estos estudios reportaron que hay evidencia científica fuerte en el uso de cannabis medicinal, específicamente para tratamiento de patologías como lo son la epilepsia refractaria. Epilepsia refractaria es la epilepsia en los pacientes que ya tienen 3 o 4 medicamentos y ninguno de estos medicamentos les está funcionando. No es que un paciente convulsionó por primera vez y entonces démosle cannabis de una vez, no. La evidencia científica lo que sugiere es que es en pacientes con epilepsia refractaria que ya se hagan agotado todos los otros tratamientos y hay evidencia científica sólida, e inclusive hay un medicamento aprobado por la FDA a base de cannabis, que es de cannabidiol, que se llama Epidiolex. Afortunadamente también en Colombia contamos con nuestra versión de Epidiolex, que es el cannabidiol aislado y que ha sido usado en muchísimos niños a nivel mundial, y se ha demostrado como el uso de este cannabis ha ayudado a que estos niños disminuyan la cantidad de las convulsiones, inclusive en algunos casos ha hecho que estos pacientes terminen sin convulsiones. La mayoría de los casos lo que se muestra es una reducción en la cantidad de convulsiones y, lo más importante, una mejoría muy importante en la calidad de vida de los pacientes. Estos estudios han sido hechos en el Reino Unido, en Canadá, entonces tenemos sólida evidencia científica en epilepsia refractaria. También tenemos evidencia científica sólida en el uso del cannabis para el tratamiento de náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia. Hay evidencia sólida e inclusive hay un medicamento que ya ha sido aprobado por la EMA, que es el equivalente de la FDA en Europa, donde se avala el uso de este tratamiento que se llama Sativex, que es, como les explicaba, un balanceado de CBD y THC para estos pacientes con cáncer que están con quimioterapia y que los medicamentos que están utilizando para las náuseas y el vómito no les funcionan. Evidencia sólida científica producida en diferentes países. Tenemos también evidencia científica sólida del tratamiento en pacientes con dolor crónico, ya sea de tipo oncológico, o sea, pacientes con cáncer, o de tipo no oncológico. También hay estudios que han sido hechos a nivel mundial en Estados Unidos, en Israel, en Europa, donde se demuestra que pacientes con dolor crónico, fibromialgia, artritis o dolor producido por algún tipo de cáncer, estos pacientes mejoran muchísimo. Y un punto muy importante en el cual se han enfocado inclusive mucho en Estados Unidos, que todos estos pacientes que tienen que utilizar opioides como son la morfina, la codeína, que estaba causando tantas muertes por sobredosis, inclusive en Estados Unidos, el uso del cannabis medicinal permite que los pacientes reduzcan el uso de opioides. Esto es un hallazgo muy importante y que se le ha estado dando mucha fuerza, sobre todo en Estados Unidos, que tienen esta crisis con los opioides. Entonces tenemos dolor crónico, evidencia científica sólida, con muchísimos estudios, con números importantes de pacientes en diferentes países. Y por último, evidencia sólida en el tratamiento de pacientes con esclerosis múltiple, específicamente la espasticidad, en el cual también se utilizaron preparaciones de cannabis medicinal con los 2 cannabinoides que les mencioné, CBD y THC. Ahora mismo, como se ha estado liberando tanto el tema de la investigación, se está creando mucha evidencia científica en cuanto al tratamiento de ansiedad, tratamiento de trastornos del movimiento, como lo decía el doctor Castaño, y muchas otras patologías que vamos a estar viendo cómo mes a mes y día a día vamos a tener más evidencia científica para el tratamiento de diferentes patologías.
Muy bien, es un resumen muy amplio acerca de los usos que están recomendados y en los cuales hay evidencia científica. Yo quiero hacer un pequeño resumen acerca de las situaciones en las cuales hay evidencia científica para si de pronto nos falta alguna, doctor Guillermo, usted también hable un poco sobre ello. Entonces hablamos con respecto a la epilepsia refractaria, hablamos con respecto a náuseas y vómito, hablamos de dolor crónico, que no solamente dolor ocasionado por cáncer, sino que también otros tipos de dolores crónicos. También habló la doctora con respecto a, se ha demostrado utilidad en la reducción del uso, digamos, de los opioides para aquellas personas que son adictas a esta sustancia, esclerosis múltiple, y nos falta un poquito con respecto a lo que tiene que ver con las alteraciones psicológicas. La doctora mencionó la ansiedad. ¿Hay algún otro tipo de trastorno, doctor Guillermo, en los cuales se haya demostrado que haya evidencia científica para el uso del cannabis medicinal? Doctor Uriel y doctora Sandra y los oyentes, pues realmente la evidencia más fuerte la resumió la doctora Sandra Carrillo, pero las nuevas evidencias que empiezan a aparecer y sobre todo sabiendo que es un medicamento de baja toxicidad, seguro, que bien manejado por un médico no produce riesgos ni alteraciones. Si hacemos un recorrido de la cabeza a los pies, pues podemos decir, además de lo que acaba de comentar el doctor Uriel, se ha utilizado para las demencias, sobre todo el CBD, para el tema del Alzheimer, también el CBD, para las neuralgias del trigémino, en la cara sobre todo, para el tema inclusive de la esquizofrenia, para el tema de la depresión, en los trastornos de movimiento está el Parkinson, donde el CBD tiene una utilidad importante, el síndrome de Gilles-de-la-Tourette, que son tics nerviosos que tienen los niños. Y si caen en cuenta, cuando hablo de temas neurológicos o de temas cerebrales, el indicado es el CBD y quizás muy pequeñas dosis de THC. Si seguimos bajando en el tema del dolor crónico, por ejemplo, los dolores crónicos de cuello, la osteoartrosis, la artrosis, además de la artritis, la fibromialgia, los dolores lumbares tienen una utilidad importante. Hay evidencia también que ha mostrado utilidad en el glaucoma, utilidad en la hipertensión arterial, porque el CBD controla y baja las cifras de presión arterial. A nivel intestinal tenemos el tema de la colitis ulcerativa o el síndrome de Crohn o la enfermedad de Crohn. Ahí empiezan a resumirse muchas cosas. A nivel dermatológico también está el tema de las eczemas por alergia, el prurito, la psoriasis también ha mostrado evidencia de que ha sido útil. En la página web de Medican, que está disponible para todos y donde el doctor Jaime Guayacán, que ojalá le viéramos la cara ahora para que los pacientes que nos siguen o las personas que nos siguen lo conozcan, es la persona que va a estar encargada en Pereira de atender todo este tipo de patologías con esas precisiones de evitar hacer daño. Nos basamos en el principio hipocrático de primero no hacer daño y formularemos a aquellas personas que lo requieran, que lo necesiten, como un tratamiento complementario y de segunda línea a los tratamientos convencionales que ya la persona haya recibido. La doctora Carrillo hablaba de cómo una persona con el primer episodio de epilepsia no está indicado dar CBD, cannabidiol. A una persona con THC, a una persona con epilepsia no se le puede dar THC porque es proconvulsivo en un momento determinado. Entonces, sabiendo todo eso, hay unas fórmulas que son ricas en CBD para algunas enfermedades, otras ricas en THC para enfermedades como cáncer terminales, por ejemplo, náuseas y vómito por quimioterapia. En dolor muy intenso no responda a
concentraciones 1,1, se utilizan altas concentraciones de tetrahidrocannabinol y algunas ya empiezan a equilibrarse 1,1 o relaciones que el médico, examinando a la persona, hablando con la persona, sabe qué indicarle. Cada vez aparecen más cosas para el tema del cannabis medicinal. A nivel experimental y en ratones se empieza a encontrar que el cannabis medicinal reduce el tamaño de los tumores, disminuye la posibilidad de metástasis a otros niveles del cuerpo y ayuda muchísimo en la reducción de la vascularización que hay alrededor de los tumores, sobre todo tumores de pulmón, tumores de seno y tumores de cerebro. Ha empezado a tener una indicación importante en la investigación el tema del cannabis medicinal. Y cada vez se abren más espacios donde aparecerán nuevas dolencias en las cuales el cannabis pueda tener un uso muy importante. Y eso se debe a una cosa muy particular, y es que nuestro cuerpo tiene un sistema endocannabinoide. Nuestro cuerpo tiene unos receptores que reciben muy bien los fitocannabinoides de los productos del cannabis medicinal, y que hay sustancias en nuestro cuerpo que son producidas por nuestro cuerpo y que son parecidas a esos cannabinoides que vamos a dar. Hay unas teorías que explican que, por ejemplo, enfermedades inclusive como la migraña, que me faltaba decir que es muy útil, parece que hay una alteración en el sistema endocannabinoide de esas personas que hacen que sufran tanto de migraña. Cuando damos fitocannabinoides, esos fitocannabinoides regulan ese sistema endocannabinoide y ayudan a aliviar esa enfermedad. Y es curioso porque, por ejemplo, la gente toma mucha valeriana, por decir algo, pero hasta ahora no sabemos dónde actúa la valeriana. En cambio, sí sabemos exactamente a nivel cerebral, a nivel de cuerpo, dónde actúan los cannabinoides, en qué receptores actúan, dónde se necesita más THC, dónde se necesita más CBD, y eso es una de las cosas interesantes que tiene esta planta, pero también la importancia de que cuando alguien vaya a buscar ayuda para sus patologías, por cualquier tipo de estas enfermedades que acabo de referirme, vayan donde un médico experto en el tema para evitar precisamente complicaciones con tomarlo. Y lo pongo es porque la doctora Carrillo hablaba como en la galería de todas las ciudades de Colombia, venden gotas, ungüentos, cosas de cannabis, pero eso no se sabe qué tiene, cuánto de THC, cuánto de CBD, si eso no tiene contaminantes, si eso no tiene pesticidas, si eso no tiene cosas de la tierra que son absorbidas por la planta como tóxicos y demás. Entonces es muy importante eso con productos regulados por el INVIMA. El INVIMA es el que dice en Colombia qué comida se puede comer, qué medicamentos se pueden tomar y tienen que tener un registro. La gran ventaja nuestra de Medican IPS es que trabajamos con productos registrados en el INVIMA y con médicos especializados en el tema. Y seguramente en la página web que apareció ahí en el programa, pueden ustedes explorar todas las posibilidades que tienen para ser atendidos en cualquiera de estas patologías de las que hablé anteriormente. Un resumen muy completo con respecto a los usos terapéuticos del cannabis. Y yo voy a hacer un resumen de todo lo que ustedes han hablado para que miren la gran cantidad de estudios que hay que demuestran que hay beneficios a través del uso del cannabis medicinal. Miren, epilepsia refractaria, náuseas y vómitos, dolor crónico, en la reducción del consumo de opioides, esclerosis múltiple, ansiedad, algunos tipos de demencia, como el caso del Alzheimer, las neuralgias, que son esos dolores pues, que son generados por pinzamiento de nervios, el caso de la depresión, el Parkinson, el glaucoma, la hipertensión arterial, los eczemas o la psoriasis, algunas enfermedades de piel, la migraña,
también se ha encontrado y se está estudiando mucho con respecto a lo de la esquizofrenia, con respecto inclusive al insomnio, también se han encontrado algunos usos importantes. Pero tanto la doctora Sandra como el doctor Guillermo insistieron en algo. Nosotros si salimos al centro o vamos a la galería, encontramos toda una cantidad de frascos que le ofrecen a uno una gama, entre comillas, de cannabis medicinal. Debemos nosotros estar alertas con respecto a este tipo de productos, porque precisamente, y ahora vamos a hablar ya en la parte final de Medican, nosotros debemos consumir productos que sean certificados, avalados y que tengan registro sanitario. Esta parte es fundamental y por eso es importante este tipo de información que nosotros estamos dando. Entonces, Medican, que aparece aquí en el banner, es una institución que me gustaría, Guillermo, doctor Guillermo, ¿qué es Medican? Cuéntanos así en un minuto, ¿qué es Medican? Medican es una respuesta a el tema del desarrollo en Colombia del cannabis para usos medicinales, que se enfocaron básicamente en el tema de las semillas para producir las plantas con todas las variedades que habló la doctora Carrillo, en la producción de materias primas para la elaboración de productos farmacéuticos, pero faltaba una parte importante que era al final. Primero, formar médicos expertos en el tema. Medican es una IPS habilitada por el Sistema de Salud colombiano, que tiene sedes en Medellín, pero también tiene sedes en Quibdó, tiene sedes en Pereira, tiene sede en Río Negro y tenemos también sedes en el suroccidente colombiano, y con una figura de expansión muy importante, donde lo primero que hacemos es capacitar a los médicos, brindándoles una asesoría permanente sobre las dudas que puedan tener sobre la formulación a un paciente. Ofrece también productos con registro sanitario aprobados por el INVIMA, pero también toda una plataforma tecnológica muy importante para el seguimiento a los pacientes y evitar precisamente efectos adversos, y hacer otra cosa importante que es la titulación de la dosis. Este aspecto es clave porque cuando uno formula un preparado magistral, generalmente empieza con una dosis baja determinada y va siguiendo al paciente por los siguientes días o semana para mirar que efectivamente el producto que le enviamos tenga efectos sobre la dolencia o la patología por la cual consultó, pero no tenga efectos adversos. Entonces, seguimos a todos los pacientes durante ese tiempo precisamente para evitar riesgos de que tenga mareos o que tenga somnolencia o que tenga sequedad en la boca o que tenga náuseas, porque sobre todo el tetrahidrocannabinol puede producir eso. Entonces manejamos unas dosis muy bajas. Medican IPS fue creado entonces con la intención de desarrollar en Colombia una ayuda muy importante para los pacientes que necesitaban este producto, que como decía la doctora Carrillo, en Latinoamérica somos ejemplo para el desarrollo de este tipo de actividades, porque si recuerdan, Uruguay legalizó la marihuana, inclusive la venden en las farmacias para uso recreativo, pero los desarrollos que ha tenido con respecto al tema de cannabis medicinal no son tantos. Nosotros sí hemos empezado a tener eso. Esa expansión y esta institución llega al eje cafetero de la mano del doctor Uriel y el doctor Jaime Guayacán, donde se espera, con toda esa rigurosidad científica, con todos los aspectos éticos que se deben tener en la atención de pacientes, ayudarle a esas personas que no han encontrado alivio en sus dolencias y que toman múltiples medicamentos, y que esto es una ayuda que sin duda ayudará mucho a mejorar la calidad de vida. La experiencia que tenemos en Medellín, que es bastante amplia, la gran satisfacción que tenemos es el mejoramiento en la calidad de la vida de las personas. No saben cuánto agradecen cuando vienen donde el médico y dicen: doctor, yo tenía un dolor que contado de 1 a 10, siendo 10 el más intenso y 1 el menor, tenía 9 y 10, y cuando vienen a nosotros dice: ya no tengo dolor,
tengo uno o no tengo nada, y duermen mejor y comen mejor y tienen mejor estado de ánimo, por nombrar simplemente alguna patología. Eso es muy gratificante. En Risaralda vamos a tener esa oportunidad con todas las de la ley para atender a los pacientes. En este caso, como aparece allí, dolor crónico, pero el doctor Jaime Guayacán y el doctor Uriel están preparados para manejar todo ese gama de patologías que hablamos. Esto es una oportunidad muy importante, pues, para todas las personas del eje cafetero que puedan ayudarse con el tratamiento de cannabinoides para sus enfermedades crónicas de todas las que hablamos. Bien, Medican IPS, sede Eje Cafetero, es una institución de servicio. Queremos ofrecerle estos servicios a la comunidad del Eje Cafetero con todas las seguridades, con todas las garantías que ofrece el uso adecuado, ojo, el uso adecuado del cannabis medicinal, respaldada por todos los estudios científicos. Ustedes, aquí aparece pues la página de Medican, pero también se pueden comunicar a través de mi página web, urielescobar.com.co. Y el último tema que quiero plantearles a ustedes, doctora Sandra, ¿qué personas no pueden tomar el cannabis medicinal? ¿Qué contraindicaciones hay? ¿Y cuáles son algunos de los efectos que se pueden presentar, teniendo en cuenta algo, cierto, que es un plus adicional que ofrece Medican, que las personas cuando se le formula el cannabis medicinal van a estar en seguimiento? Hay una persona, en este caso una auxiliar de enfermería, esto es muy importante, una auxiliar de enfermería que se va a estar comunicando con periodicidad con las personas que inician el manejo de la cannabis medicinal. Doctora, entonces, ¿cuáles son, en qué casos no se debería formular? Muy importante, doctor Uriel, y el doctor Castaño pues hizo un resumen muy importante de esto. Número uno, no se puede automedicar, no se automediquen, no compren producto en la calle por todo lo que ya el doctor lo dijo, y una de las tantas razones por las que no se puede comprar producto en la calle es por lo que vamos a hablar, cuáles son las contraindicaciones o cuáles son las poblaciones de riesgo para el uso del cannabis medicinal. Hay pacientes, más que hablar de contraindicaciones, yo hablaría de poblaciones de riesgo. La que yo diría como contraindicación más importante es pacientes con esquizofrenia, pero estaríamos hablando específicamente el uso del THC. Como lo mencionó el doctor Castaño, el CBD, que es uno de los cannabinoides de la planta del cannabis, se está utilizando para tratamiento de pacientes con esquizofrenia. Es el THC el que no. Entonces, ¿qué pasa? Si un paciente va a la calle y compra un producto que le dicen que es CBD o que es THC, las etiquetas mienten, no saben qué es lo que tienen los envases, y resulta que el paciente le dijeron que era CBD, pero era THC, y si el paciente tiene esquizofrenia, pues se le está haciendo un daño. Entonces, número uno, la atención a nivel del consultorio de la IPS con el médico especializado, que es el que sabe detectar. Entonces, esquizofrenia para el uso del THC, pacientes con enfermedad cardíaca descompensada, específicamente de nuevo por el uso del THC, que cuando el paciente va al médico, el médico sabe que si es un paciente que está con enfermedad cardíaca descompensada, no utiliza el THC, sino que empieza a utilizar con prudencia dosis de CBD. Otro tipo de poblaciones que son poblaciones de riesgo son los adolescentes, por el tema de que tienen más predisposición de desarrollar adicciones, y pacientes que tienen enfermedades que estén descompensadas. Básicamente, el paciente cuando llega a la consulta, el médico en Medican, y es nuestro lema principal, la calidad humana y la consulta extremadamente personalizada. Esto es la medicina cannabinoide, y el uso del cannabis medicinal es una medicina personalizada 100%. El médico va de la mano y lleva al paciente paso a paso a través de la dosificación
duración, y por eso lo que decía el doctor Castaño, uno empieza con dosis muy bajas y por eso es que hay que hacerle un seguimiento muy estrecho al paciente. Se tiene contacto con el paciente cada 3 días, cada semana, a los 10 días. No es que uno le receta el medicamento al paciente y se desconecta de él hasta que el paciente decida volver. No, es un seguimiento estrecho porque en Medican nos interesa que el paciente se sienta acompañado, se sienta seguro, se sienta tranquilo y reporte todas las dudas y todas las inquietudes. Eso es lo que se llama medicina personalizada y nos preocupamos mucho porque los pacientes tengan esa tranquilidad y esa seguridad de que pueden tener acceso a los médicos, a la enfermera y resolver todas sus dudas, porque normalmente a veces el paciente va donde el médico lo ve, le da una receta y después ya el paciente no puede comunicarse con el médico porque es imposible localizarlo. En Medican tenemos esta atención personalizada, inclusive tenemos servicio de atención domiciliaria para cuidado paliativo, tenemos servicio de telemedicina y pienso que enhorabuena está llegando Medican IPS al eje cafetero porque definitivamente esto va a hacer que todos esos pacientes que tanto necesitan estos tratamientos, que estaban teniendo que comprar productos en la calle y poniendo en riesgo su salud, ahora van a poder tener acceso a tratamientos que están estandarizados y que están regulados y que es un tratamiento que se diseña específico para cada paciente y para cada patología, como lo decía el doctor Uriel, con médicos que están altamente entrenados y que van a hacer la aplicación del cannabis medicinal si lo consideran necesario. A nosotros en Medical nos han llegado pacientes que nos dicen, es que yo quiero tratamiento con cannabis medicinal, yo quiero tomar cannabis medicinal. Uno como médico revisa al paciente y tiene el criterio y varias veces hemos tenido que decirle al paciente, lo sentimos mucho, usted no es candidato para este tipo de tratamiento, usted no se beneficiaría de este tratamiento y bueno, para eso existen los criterios y existen los protocolos y como lo dice el doctor Uriel, los médicos se apoyan en la evidencia científica para decidir qué tratamiento se beneficia, qué paciente se beneficia del tratamiento o qué paciente tiene contraindicación. Como les digo, contraindicaciones absolutas no hay poblaciones de riesgo especial, porque como les digo, podemos hablar de contraindicaciones absolutas para un cannabinoide, como lo sería el THC, pero sería injusto decir que el cannabis está contraindicado en pacientes con esquizofrenia, por poner un ejemplo, porque es que el cannabis tiene todos estos otros cannabinoides, entre los cuales está el CBD, que el CBD sí ayuda a estos pacientes. Entonces, es una personalización de la medicina, que es lo que a mí más me ha gustado en el tratamiento de pacientes, porque desarrolla unos vínculos muy especiales a través del seguimiento de los pacientes paso a paso y llevando al paciente de la mano, explicándole cómo funciona y qué esperar, qué expectativas tener. Por eso es tan importante acudir a la consulta, acudir a un médico especializado, un médico entrenado, porque es el médico el que va a determinar qué tipo de cannabinoide o qué tipo de cannabis puede utilizar el paciente y el médico decidirá si tiene indicaciones o si tiene contraindicaciones. Muy bien, Medican IPS del eje cafetero, una institución que a partir de ese momento está al servicio de la comunidad de todo el eje cafetero para el tratamiento científico respaldado de los usos terapéuticos de la cannabis medicinal. Llegamos al final del programa. Quiero darle los agradecimientos también que nos siguen, Luz Amparo Sánchez, Patricia desde Cali, también Pablo Pasos, Luisa Emilce Torrales. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para la despedida. Ya volvemos. Hola, un cordial saludo. El ser humano se ve sometido permanentemente a situaciones que le generan tensión y estrés, especialmente la situación que estamos viviendo de incertidumbre. Este libro, Cuida tu salud mental, es una respuesta para que de manera práctica las personas desarrollen su potencial interior. Lo puedes conseguir a través de las redes sociales, la página web
www.urielescobar.com.co y en los teléfonos que aparecen en pantalla. Bien, hemos llegado al final del programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental, cannabis medicinal, evidencia científica sobre sus usos terapéuticos. Agradecimientos a la doctora Sandra Carrillo, invitada especial desde la ciudad de Panamá, a el doctor Guillermo Castaño desde la ciudad de Medellín. Hemos tenido la oportunidad de compartir. Muchas personas acá han estado en comunicación, han estado en contacto a través de este programa que hemos desarrollado en el día de hoy. Doctora Sandra, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por toda esta información que usted nos transmitió en el día de hoy. Muchas gracias, doctor Uriel. Es para mí un placer poder comunicar esta información a toda la audiencia y espero poderlos ver pronto. Gracias. Doctor Guillermo Castaño, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Uriel. Gracias a la doctora Carrillo por acompañarme esta noche. Un saludo especial para todos los que nos ven y nos oyen. Y por supuesto, pues decirles que Medican IPS en el eje cafetero va a tener todo el respaldo académico y científico que requieren esta institución y los pacientes allí en esta zona del país. Muy bien, y a todos ustedes muchas gracias. Para el próximo jueves los esperamos a las 8 de la noche. Tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar sobre adicciones, cuáles son los fundamentos biológicos y emocionales de las conductas adictivas. Vamos a tener a un doctor en fisiología animal, el doctor Jaime Padilla, y vamos a tener a un gran amigo, el doctor Carlos Cassiani, desde la ciudad de Bucaramanga. A todos ustedes muchas gracias y el próximo jueves nos vemos. Que estén muy bien.